Bienvenidos a la Escuela del Discipulado y hoy nos acompaña la hermana Connie. Hola. Bienvenida. Gracias por estar apoyándonos para resolver algunas dudas sobre la parashat que estuvimos trabajando en esta semana. También nos acompaña el hermano Héctor. ¿Cómo está, hermano? Bien, gracias a Dios. Buenos días a todos. Bendiciones. Gracias a Dios por este tiempo y esperemos que todo sea de bendición para todos nosotros. Amén. Bueno, la porción de esta semana fue la siguiente. Es la parashat número 26 y se llama Shemini, que quiere decir octavo. Les voy a leer las porciones que componen esta parashat. Es Levítico capítulo 9, 9:1 al capítulo 11:47. Segunda de Samuel capítulo 6, verso 1 al capítulo 7, verso 17. Hebreos capítulo 8, del verso 1 al 6. Marcos capítulo 7, 7:1 al verso 23. Hechos capítulo 5, del verso 1 al 11 y capítulo 10, del verso 1 al 35. Segunda de Corintios capítulo 6, del verso 14 al capítulo 7:1. Gálatas capítulo 2, del verso 11 al 16. Primera de Pedro capítulo 1, del verso 13 al 16. Y Deuteronomio capítulo 6, del verso 4 al 9. Esta parashá aborda, como se pueden dar cuenta, son muchos, ahora sí que es mucha información que el Señor tiene para nosotros. Y el día de hoy estaremos abordando lo que son los animales puros e impuros. ¿Qué les parece si vamos dando una definición de qué sería un animal impuro? Hermano Héctor, ¿qué sería un animal impuro? Entiendo que son aquellos animales que el Señor sabe que nosotros no podemos consumir. Son aquellos animales que el Señor destinó o hizo para cumplir alguna función en la naturaleza, pero que no podemos consumir nosotros los seres humanos. Muy bien. Connie, ¿qué sería impuro o inmundo? Bueno, yo ya me metería un poquito más a lo que es la palabra, el estudio, y nos vamos a ver con la palabra tamé y taor, que nos habla de sucio o inmundo y de limpio o de aceptable. Entonces, ya para cuando estamos viendo, si vamos a aterrizar, por ejemplo, supongo Levítico 11, que lo vamos a tocar más adelante, pues yo creo que el Señor nos va a llevar por un viaje sucio, una travesía, para poder comprender por qué Él destinó en la palabra qué alimentos o qué animales eran aptos para que los pudiera ingerir el humano y qué animales no. Y cómo cada uno de ellos y las características que tienen, pues nos va a hablar también de para qué fueron formados, para qué fueron creados esos animales y qué función tienen dentro de nuestro ecosistema. Porque a veces nosotros pensamos, no, pues es que voy a comer cierto tipo de animal que me gusta, ¿sí? Pero ni siquiera me pongo a investigar, si no tomo en cuenta a Dios, no me pongo a investigar para qué fue creado ese animal. Creo que eso es un problema de todos los seres humanos. Creo que la mayoría nos dejamos guiar por lo primero que vemos o porque vemos a un grupo grande de hacer ciertas cosas o comer ciertos alimentos y hacemos lo mismo. Vamos como esas manaditas siguiendo, ¿sí?, a los que son más abundantes. Entonces sí es importante lo que dices, Connie, porque creo que el Señor nos llama a investigar, a que no nos quedemos nada más con lo que estamos escuchando de las demás personas, porque de hecho su palabra ha sido controversial y ha traído muchas discusiones, se han generado muchos grupos, se han separado lo que es la humanidad, se han estado congregando y pues la palabra la han estado partiendo, la han estado dividiendo. Entonces el Señor eso es lo que no quería y sin embargo es lo que estamos haciendo. Y no nada más lo vemos a nivel mundial, también lo vemos en casa, en el trabajo,
con las mismas amistades, vamos segregando, ella no piensa como yo, le doy la espalda y me voy con la otra que sí piensa como yo. En el trabajo igual, digamos. Sí, la cultura o las culturas finalmente han terminado por separar, y por cada grupo social se va culturizando de diferente manera, y la comida o la alimentación también entra ahí. Entonces depende de las culturas, tienen su alimentación. Aquí el grave error quizá de muchos de nosotros es que no buscamos en la raíz, que es la palabra de Dios, en donde Él ya tiene establecido todo, en este sentido también, en el sentido de la alimentación. Y bueno, ahora gracias a Él, pues nos está abriendo esta posibilidad, y al público televidente pues ponga mucha atención, porque estamos basándonos en la palabra, y esto nos va a ayudar a entender el por qué debemos de comer ciertos alimentos, ciertos animales, y por qué no otros, ¿verdad? Basados en la palabra de Dios. Hermano, pero mencionó una palabra importante dentro de todo la información que acaba de dar ahorita: cultura, la palabra cultura. Y esa tiene su raíz hebrea, y son dos palabras en una misma. Kol, que habla de voz, y Torah, o Torah, ¿sí? Que habla de la instrucción del Señor. Entonces, si estamos hablando de una palabra cultura en un contexto general, ¿sí? Pues es la voz de la Torah. Como hijos de Dios. Entonces, cada segmento de la población mundial tiene sus raíces, pero todo está basado en los principios bíblicos. Que no tengamos el conocimiento de ello es diferente, o que se nos haya olvidado de dónde venimos es diferente. Pero el Señor nos está llevando a recobrar esa identidad a través de su palabra, como lo menciona, y sí es necesario que pongamos mucho cuidado en lo que estamos estudiando para analizar dónde es que estamos trabajando, ¿sí? Para ver lo de la palabra. Pero es un animal inmundo. Ahí. Sí, ahí anda dando vuelta. Hermanos, Dije, por favor, Señor, estamos hablando del Levítico 11, y ahí anda. Sí, me quiere contaminar, me quiere distraer. Bueno, esto es parte de lo mismo que el Señor, estamos en vivo, ¿sí? Y estamos tratando de hacer lo mejor que se puede para dar la información que Dios nos ha dado, que nos ha encomendado, para compartirla con todos aquellos que ahorita se han dado el tiempo de sentarse y prestar atención a lo que ahora van a escuchar. ¿Les parece si comenzamos a leer Levítico 11 del verso 1? ¿A cuál verso, hermano? ¿Del 1 al 11? ¿Está bien? El 11:1, sí. Ok. En el día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel, y dijo a Aarón: toma la vacada, un becerro para expiación y un carnero para holocausto, sin defecto, y ofrécelos delante de Yahweh. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo: tomad un macho cabrío para expiación y un becerro y un cordero de 1 año sin defecto para holocausto. Asimismo un buey y un carnero para sacrificio de paz, que inmoléis delante de Yahweh, y una ofrenda amasada con aceite, porque Yahweh se aparecerá hoy a vosotros. Y llevaron lo que mandó Moisés delante del tabernáculo de reunión, y vino toda la congregación y se puso delante de Yahweh. Entonces Moisés dijo: esto es lo que mandó Yahweh, hacedlo, y la gloria de Yahweh se os aparecerá. Y dijo Moisés a Aarón: acércate al altar y haz tu expiación y tu holocausto, y haz la reconciliación por ti y por el pueblo. Haz también la ofrenda del pueblo y haz la reconciliación por ellos, como ha mandado Yahweh. Entonces se acercó a Aarón al altar y degolló el becerro de la expiación que era por él. Y los hijos de Aarón le trajeron la sangre, y él mojó su dedo en la sangre y puso de ella sobre los cuernos del altar, y derramó el resto de la sangre al pie del altar. E hizo arder sobre el altar la grosura con los riñones y la grosura del hígado de la expiación, como Yahweh lo había mandado a Moisés. Mas la carne y la piel las quemó al fuego fuera del campamento. Degolló asimismo el holocausto, y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, la cual roció alrededor sobre el altar.
Después le presentaron el holocausto pieza por pieza y la cabeza, y lo hizo quemar sobre el altar. Luego lavó los intestinos y las piernas y los quemó sobre el holocausto en el altar. Está ahí, profesor. Sí, está bien. Estamos hablando del holocausto. Estamos hablando de cómo él nos da instrucción, de cómo, de qué tipo de animal, qué se tiene que hacer con cada una de sus partes para ofrecer el holocausto. ¿Qué nos estaría diciendo el Señor, aparte de la obediencia, Connie, espiritualmente? Porque el ser humano, por naturaleza, somos desobedientes. Nos cuesta trabajo obedecer alguna instrucción ya sea de los padres, ya sea de tu jefe inmediato, ya sea de otro superior o de la misma policía, ¿no? Que son nuestras autoridades en la calle. Entonces, espiritualmente, ¿qué nos estará diciendo el Señor con este tipo de sacrificio? Bueno, recordando lo que veíamos ayer en el estudio también de inicio de Shabbat, el propósito de los sacrificios era enseñar obediencia, como lo mencionas, pero también generar un hábito en el cual estemos cada día más vinculados al Señor, en una comunión, en una comunicación constante con Él. Pero también el hecho de estar sacrificando el animal, lo que se quemaba primeramente era la grosura. Entonces esa grosura habla de la parte que nos quiere dominar para destrucción al ser humano, ¿sí? Que eso es el ego, el orgullo, la vanidad, todos esos cosas que forman parte de un carácter irracional del ser humano como consecuencia de la caída. Entonces eso es lo que el Señor estaba mostrando en el ofrecer el sacrificio para que el pueblo comprendiera que era necesario que viniera aquel que tendría el poder para dominar esa parte irracional en el ser humano, que lo terminaba dominando para destruirlo. Hoy en día nosotros por sí solos no podemos controlar ni nuestro carácter, ¿sí? Hay cosas que nos irritan y nos sacan de sí, ¿sí? Entonces llegan momentos en los que a lo mejor también somos muy nostálgicos. Hay situaciones que nos quebrantan mucho y que a lo mejor en el momento de actuar como Dios nos ordena en la palabra para nuestro bien, pues actuamos de una manera indebida. Entonces, el momento de entender ahora los sacrificios en el día de hoy es que el Mesías ya vino a cumplir el sacrificio único y perfecto que trae ese poder que lo otorga al ser humano para que pueda mantenerse en la posición de dominio propio, de controlar todo su ser, no por sí solo, sino por el poder que Él les ha dado, el poder que viene a través de la palabra de Dios. Porque ya ahora no solamente tenemos la palabra como un mero conocimiento, sino que ya es viva, donde este poder es legal delante de la autoridad máxima y podemos acceder a la presencia del Padre para que nos capacite en cómo usar ese poder, ¿sí? Tenemos la escritura, pero muchas veces no sabemos ni cómo aplicar en nuestra vida la palabra de Dios. Y ahora Él nos está informando de qué manera nosotros podemos aplicarla para que nos vaya bien en la vida. Y tenemos ejemplos varios en la palabra, donde cada uno de los siervos que tuvo la oportunidad de ver al Señor, de que trabajara con Él, lo capacitó para que esa palabra se hiciera viva y pudiera tener acceso a ese poder para cambiar y transformar su manera de vivir. Y es lo que ahora nos está enseñando el Señor con esto que estamos leyendo. Sí. Bueno, vamos a leer. Tenemos algunas imágenes diapositivas donde vamos a ir leyendo lo que nos viene aquí en Levítico, lo que son las ordenanzas de los animales puros e impuros que debemos de consumir. Dice, habló Yahweh a Moshe y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decirles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que ruña, este comeréis. La siguiente dice,
Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello, porque rumia, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por el inmundo. También el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, la tendréis por inmundo. También el cerdo, porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Y de las aves, estas tendréis en abominación, no se comerán, serán abominación, el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación, pero esto comeréis de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Estos comeréis de ellos, la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol según su especie y el agá según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación, y tendréis por inmundos a estos animales que se mueven sobre la tierra, la comadreja, el ratón, la rana según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija y el camaleón. Estos tendréis por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieran muertos será inmundo hasta la noche. Esta es la ley acerca de las bestias y las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. Aquí hay algo muy interesante, y estábamos hablando de lo que quería decir inmundo o impuro. Yo saqué del diccionario común, dice que inmundo está muy lleno de basura o suciedad, que es muy indecente. E impuro quiere decir que tiene mezcla de otra cosa o no conserva su naturaleza original, que está contaminado. Esto es importante de recalcar porque el Señor nos da pistas, y las primeras pistas son esas, puros o impuros. Entonces, ir al origen de su significado para saber de qué nos está hablando el Señor, qué es lo que nos quiere decir. Aquí hay algo importante también que me llama la atención, que dice, de este cadáver no comerás. ¿A qué se refiere cuando habla del cadáver? Que porque serás inmundo. Si lo tocas, si lo comes, serás inmundo. Bueno, ya son indicaciones muy precisas del Señor. Por ejemplo, las daba cuando estaban en la consagración. Sí, tenían que tener un protocolo, un cuidado muy especial. Por ejemplo, en el caso de los hijos de Aarón, cuando fueron consagrados o ungidos para el sacerdocio, el Señor dio ciertos requisitos que se tenían que guardar. Y, por ejemplo, el tener contacto con un cadáver, ya sea, por ejemplo, de un familiar, eso te contaminaba, ¿sí? Porque estamos hablando de vida y no tienes que tener contacto con la muerte. Entonces se interrumpe el proceso de la consagración. Entonces, cuando el Señor nos está hablando ahorita con la ley alimenticia, sí, también nos habla de algo muy importante que después se lo muestra a Pablo y a Pedro, para que entendieran el proceso de lo que a través de la ley alimenticia estaba hablando el Señor para el resto de la humanidad.
porque era considerado las naciones como inmundas, como sucias, como no aptas para estar dentro del organigrama del Señor o dentro del gobierno de Dios. Y ahorita teníamos aquí un visitante no grato, sí, una mosca que daba vueltas, y me llamó mucho la atención porque fue una también de las plagas de Egipto que el Señor envió porque terminaron adorando un dios que tenía apariencia de mosca, ¿sí? Y que tenía muchos adoradores, pero que también en el tiempo de los hebreos más adelante vemos que a Yeshua se le mencionó como Belcebú, que él hacía los milagros por Belcebú. Sí. Entonces, vemos que el Señor, a través de las pistas que nos está mostrando, nos lleva a entender no solamente la importancia que tiene, Susi, de decidir qué tienes que comer y qué no debes de comer para tu sano juicio y tu salud en el cuerpo, sino nos está hablando de algo más profundo, de poder discernir o poder comprender la parte esencial que sustenta este mandamiento, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros estamos hoy aquí para estar compartiendo la palabra de Dios, este es el alimento perfecto. Pero estabas hablando de la parte impura, que habla de una mezcla que no conserva su esencia. Exactamente. Entonces, si nosotros hoy aquí tenemos la palabra de Dios y mezclamos la palabra que es pura, ¿sí?, que es perfecta, y la mezclo con el pensamiento que yo tengo para poder dar una comprensión que no es bíblica delante de Dios, entonces yo ya estoy dando un alimento impuro a los que están escuchando, ¿sí? Ya sea aquí en el set, en el estudio, o los que nos siguen por el canal. Sí, exactamente. Entonces, ahí es donde el Señor nos está hablando. No solamente se limita a lo físico que estás comiendo, sino también que tenga uno mucho cuidado de cómo imparte la palabra, porque entonces nosotros estaremos dando un alimento adulterado que en lugar de llevar vida, que es lo que el Señor nos da, nos habla todo el tiempo de vida, podemos estar dando muerte. Así es. ¿Sí? Por esa contaminación, por esa mezcla de mezclar lo santo con lo profano. La palabra no necesita ninguna adecuación, no necesita de ninguna ayuda, no necesita de mercadotecnia para que la palabra tenga o cumpla su función. Solamente es necesario abrirla y leerla. Eso es todo. Y dejar que el Señor trabaje. Y que el Señor trabaje, sí, porque ese es su trabajo de Él. Entonces, nosotros, ¿qué nos llama el Señor? Abrir la palabra, leerla, y dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ahorita con la ley de los alimentos en Levítico 11, no solamente nos está hablando de qué, hermano, hoy puedes comer. Si tú lees y te expones a la palabra y el Señor te convence de qué es sano para ti, de por qué hizo tal o cual animal, de este sí debes de comer y de este no debes de comer porque Él sabe para qué o qué función tuvo para hacerlo, ¿sí? Yo recuerdo que la vez que me la mostró la primera vez y me puse mucha atención en por ejemplo, lo del cerdo, yo empecé a ahondar en ese tema y me daba cuenta de que dije yo, es que tiene la función como si fuera una aspiradora en el ambiente. Entonces yo dije, recibe, agarra y recoge toda la suciedad del ambiente y la acumula, la guarda en su organismo y no la desecha. Y aparte su piel no transpira. No, exactamente, a lo que voy es eso, que dice, la contiene, no la puede sacar, y luego una vez que sacrificas el animal y preparas la carne para el consumo humano, sus toxinas quedan ahí. Incluso, aunque pases por fuego esa carne, siguen vivas las bacterias. O sea, siguen vivas. Y la persona que consume esa carne, las bacterias llegan a su organismo vivas. Entonces, es algo muy complicado que nosotros a veces no es fácil de digerir porque ya estás en un hábito en el que ese alimento te agrada. Y es como el pecado. Cuando tú tienes una forma de ser que no le agrada a Dios y que Él te dice deja de hacerlo y tú no lo quieres dejar, es porque disfrutas eso que haces. Entonces el Señor trabaja en ti para convencerte de que eso que haces, que no le agrada, termines por aceptarlo y lo dejes a un lado porque tu anhelo es agradarlo a Él. Entonces si en algo tan pequeño
como esta mosca que me tiene dando aquí vuelta y vuelta, vuelta. Sí, está a gusto, ¿verdad? Buscando la manera de incomodar, pero no lo va a lograr. Entonces, tenemos este momento en el cual el Señor nos está hablando de los alimentos que debemos de ingerir y los que no debemos de ingerir, y a veces nos cuesta mucho aceptarlo, y tiene que venir a lo mejor el doctor que te diga, por tu bien, por tu salud, ya no lo consumas porque te está matando, o se destapa una enfermedad, sí, crónico-degenerativa a consecuencia de ese tipo de alimentos que no son aptos para nosotros, y después el doctor te tiene que decir, ¿sabes qué? Es que el origen de esta enfermedad es este alimento, quítatelo. Igual y cuando ya vas con el médico y te da un diagnóstico, la mayoría de las enfermedades y lo que le quitan a uno es la carne de cerdo, precisamente, y los mariscos. Sí, ¿no? Perdón, si me permites, ustedes han hablado de tres ideas clave. Uh-huh. Tú hablabas de obediencia. Si nosotros obedecemos en cuanto a la alimentación que aquí el Señor nos da, mientras investigo, ¿verdad? ¿Por qué sí, por qué no? Si yo obedezco simplemente lo que ahí dice, me es suficiente. Así es. Hay que confiar en el Señor. Ahí es donde se muestra la fe y la confianza en Él. Si Él me dice, puedes comer esto y esto no voy a dedicar a investigar. Quizás nunca termine. La biología es muy amplia, pero si aplicamos la obediencia, ya estamos resguardados. Primero. La otra, mencionabas dos tipos de alimentos. El alimento natural, pero está el alimento espiritual del que Cristo nos habló tanto, ¿verdad? No solo de pan vivirá el hombre. Así es. Comed mi carne, beber mi sangre, que es su palabra, su espíritu. Entonces, repito, son tres ideas clave: la obediencia y distinguir los dos tipos de alimento, el natural y el espiritual. Profe, regresamos con la idea que tiene. Vamos a un corte. Muy bien, hermanos, ya estamos de regreso y estamos tratando el tema de alimentos inmundos. Y estábamos diciendo que hay tres ideas claves en esto. La primera es la obediencia, que es fundamental. Nosotros ya debemos de dejar de cuestionarnos sobre tantas cosas que vienen en la palabra y que a todo le queremos encontrar el sentido. Y está bien, está bien que nos ilustremos, que conozcamos, pero de inicio, si simplemente obedecemos y aplicamos la palabra del Señor, créame que vamos a ir por el camino correcto. El Señor nos da entendimiento, nos da sabiduría, nos da ese interés de conocer y lo aplicamos, pero primero hay que obedecer. Y ahorita, bueno, la hermana Connie distinguía entre los dos tipos de alimentos fundamentales para nosotros. El natural, que es para que este cuerpo físico pueda desarrollarse, pueda cumplir la función y el propósito que Dios nos da para estar en esta tierra. Y hay que cuidarlo. Es el templo de Dios. Entonces tenemos la responsabilidad de cuidarlo y de estar enterados qué puedo comer, qué no puedo comer y obedecerlo simplemente. Al respecto, la hermana Susi hablaba, por ejemplo, de la carne de cerdo, que caray, a quien nos gusta, lo digo por mí porque las carnitas me encantaban, pero después de conocer la palabra he entendido que hay que dejarlo. Y el alimento espiritual, al que Cristo tanto énfasis hizo. Y comed mi carne y bebed mi sangre, y es su palabra. Y aquí la tenemos, no está oculta, no está escondida. Es simplemente de abrirla y empezar a digerirla. Y me viene la idea de Pablo que decía al principio: el alimento es blando, es leche, pero con el tiempo el Señor nos da dientes para poder masticarla, ¿verdad? Y rumiar. Imagino que es el tema que con el continuamos. De hecho, quiero hacer un énfasis en que el Señor, a través de la palabra, Él nos enseña con ejemplos o con parábolas o con comparaciones para poder entender nosotros un poquito de lo que Él hace con nosotros, porque Él, para poder entenderlo a Él, pues Él es supremo, Él
Él es todo. Y Él nos da el entendimiento poco a poco de acuerdo a cómo nosotros vamos comiendo su palabra. Entonces, esto de los animales también, Él lo está comparando con el mundo. Compara el mar con el mundo. Los animales del mar seríamos los seres humanos. El pastizal sería el mundo y los animales terrestres seríamos nosotros, ¿sí? El cielo sería el mundo y las aves seríamos nosotros. Entonces, Él siempre hace ese tipo de comparaciones para que nosotros en nuestra comprensión podamos entender lo que nos está diciendo. Porque es difícil el hecho de que te quieras comparar con la mente del Señor, ¿no? Es algo muy difícil. Entonces, les quiero leer esto que encontré, que se me hace muy interesante, de algunas definiciones de animales, como el camello, que tienen significados que se dirigen o tienen, ¿cómo se dice?, connotación en lo que es el carácter del hombre. Por ejemplo, el camello quiere decir trabajo pesado o que lleva carga. El conejo es ocultar, oculto. La liebre es maldecir, incurrir en maldición, maldecir, quedar maldito. El cerdo, encerrar, acorralar. El águila, estar reseco, agotarse, secarse. El quebrantahuesos, partir, despedazar, dividir. El azor, altivo, áspero, comilón. El gallinazo, mirar altivamente, vidente. El milano es un vociferador, odiar. El cuervo, empeñar, salir fiador, apostar, mezclarse. El avestruz, violencia, enfermedad, desfallecidos. La gaviota, tuberculosis, arrogancia. Y gavilán, luchar, rebelarse, devastar, ser devastado. El búho, un vaso, copa, cáliz, lechuza. Somormujo, arrojar, lanzar, dejar, sacar, ser arrojado, profanar. El ibis, ser violento, oprimir. Calamón, gemir, jadear, soplar, asolar, destruir. El pelícano, vómito. El buitre, estar lejos, alejarse, apartarse, ser alejado, alejar, apartar, extender, alejarse. La cigüeña, especie de langosta, poderoso, devorador. La garza, enojarse, estar enojado, airar, matar. Abubilla, desfallecido, machacar, moler. Y el murciélago es estar vestido, desfallecer, ser débil, desfallecer, ser flaco, desfallecer, faltar el aliento. Como vemos aquí, habla y nos refiere muchas cualidades o características de nuestro carácter, de lo que es la actitud del hombre, de su caminar en el diario vivir, de cómo somos. Entonces, el Señor, si se dan cuenta, estos animales que acabo de leer son animales inmundos. Entonces, ¿por qué el Señor hace esa comparación? En la tierra, en el mundo, habemos de todo tipo de personas. Los que creemos en el Señor, pero no seguimos su palabra. Los que creemos en el Señor, pero queremos agradarle al Señor, tratando de obedecer y sometiéndonos a Él. Hay de los otros que han dividido la palabra, ¿sí? Hay otras personas que de la misma palabra han sacado ideologías y se las han apropiado. O sea, no hay nada oculto fuera de la palabra. Todo viene aquí. Películas, estudios, medicina, o sea, astrología, todo viene aquí plasmado. No hay nada oculto, no hay nada que no se haya visto ni antes, ni que no se verá, ni que no se esté viendo, ¿sí? Porque el tiempo del Señor es perfecto. Entonces, esto de los animales, cuando nosotros vamos investigando y vamos
ahondándonos un poquito más en las características o investigar, por ejemplo, qué quiere decir que tengan pezuña hendida. O sea, ¿qué tiene que ver que un animal no me lo pueda comer porque no tiene pezuña hendida, ¿no? Dice que la pezuña es una cubierta, ¿sí?, para proteger los dedos. Hay pezuñas que son de una sola, hay otras que están divididas en dos, que son las que refiere el Señor como hendida o partida. Hay otras que son como una flor, que son 3. Hay otra que tiene 2 parejitas, pero arriba tiene otras 2, son 4. Y hay otra que tiene otras 4, pero ya más largas. Entonces, estamos viendo, si nosotros nos paramos con nuestro pie y nos quitan un dedo, ¿qué pasa? Pues ya no puedes estar estable. Ya no estamos estables. Nosotros tenemos 2 piernas. Nuestro equilibrio lo basamos en las 2, ¿sí? Cuando dice pezuña hendida, estamos hablando de dos soportes. La que tiene una sola pezuña se puede desequilibrar, puede caer. Igualmente las demás, las otras 3 que tenemos ahí en la imagen, estamos hablando de que para soportar todo ese peso están como hinchadas, deformadas, ¿sí?, y agregadas número de pezuñas que el Señor no contempla como limpio o como puro, ¿sí? La pezuña, cuando está hendida, te soporta y te dirige bien, ¿sí? Es el caminar del hombre, pero hay otra característica que debe de tener, que es rumiar. Debe de tener esas 2 características. ¿Qué sería rumiar, hermano? Pues masticar el alimento las veces necesarias para que éste haga la digestión correcta en el estómago del animal. Espiritualmente, ¿qué sería rumiar? Bueno, lo está diciendo el hermano, la palabra, por ejemplo, nos llega Levítico 11 que estamos analizando ahorita. Yo puedo estarlo leyendo y digo, bueno, está bien, pues sí, pero yo no voy a dejar de comer, no sé, el cerdo, porque me agrada. Entonces estoy masticándolo y desecho una parte y tomo lo demás. Pero después sigue el Señor hablándome otra vez, Levítico 11, lo vuelvo a leer, lo vuelvo a masticar y digo, bueno, creo que sí, no me ha ido bien consumiendo el cerdo. He tenido a lo mejor algunos desajustes en mi organismo, he notado a lo mejor que me da alergia y empiezo a ver cosas en mi cuerpo que no asimilan ya ese alimento. Entonces, bueno, creo que a lo mejor ya no es bueno para mí consumir ese animal, pero todavía no puedo dejar, no sé, los camarones, ¿sí? Entonces todavía sigo masticando la palabra y ya deseché una porción y asimilé otra. Entonces vuelve al Señor en otra oportunidad a mostrarme la misma escritura y luego después ya me convenció también de que deje los mariscos. Entonces así va trabajando la palabra con nosotros hasta que el Señor nos convence. Era importante lo que mencionaba ahorita Susana con lo de la pezuña hendida, porque nos habla de la dirección completa que el Señor nos da o el balance perfecto que nos da el Señor al aplicar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Ahí están las 2 pezuñas hendidas. No podemos solamente apoyarnos en una, porque no habría balance, ¿sí? Ayer observábamos que no podíamos entender el Nuevo Testamento invalidando el Antiguo. Entonces estaríamos siendo un animal que solamente se apoya en una pezuña. Así es. ¿Sí? Y entonces no habría el soporte ideal para que pudiéramos nosotros llevar una vida correcta o santa o agradable delante del Señor. Pero también, si tengo las 2 pezuñas hendidas en las cuales yo me puedo apoyar para caminar, ¿cómo voy a aplicar esa palabra si yo no la estoy rumiando? Entonces es necesario que yo mastique la palabra una y otra vez, la vaya asimilando para entonces poderme apoyar en mis 2 pezuñas. Así es, porque el animal que rumia mastica y consume todo lo que va soltando esa hierba que come, todo ese jugo, ¿no? Todo ese alimento y lo vuelve y lo vuelve y lo vuelve. Eso es lo que quiere el Señor, que no nos quedemos con una sola idea, que sigamos investigando, que sigamos buscándole,
que sigamos masticando su palabra para poderla aplicar en nuestro carácter, porque no es fácil, es difícil el diario vivir sin, primero imagínense sin la palabra, ¿no? Que ya tenemos nuestro soporte, pero luego así como si fuéramos libres, entre comillas. Sí, estamos hablando de vida. Así es. De verdad, en ambos aspectos estamos hablando de vida. Los alimentos son los que nos dan la energía, todo lo necesario para vivir diariamente en lo físico. Y la palabra es el alimento que nos lleva a vida eterna. Estamos hablando de pura vida aquí en este momento nosotros, y es bien importante que todos los televidentes tomen en cuenta ambas cosas. Cuiden su cuerpo, cuiden la alimentación. De acuerdo a la palabra de Dios, no hay mejor. Los médicos o nutriólogos, ellos saben, estoy seguro esto, lo deben saber porque en eso se deben de basar. Y el aspecto espiritual, que es el último que acabas de tocar y que desafortunadamente la mayoría de nosotros es lo que dejamos al último, ¿no? Ni siquiera le ponemos atención. Entonces es tiempo de regresar, es tiempo de ver a la Escritura y alimentarnos, rumiar, estar masticando la palabra, masticarla. Se dice que nosotros somos el reflejo de lo que comemos, que en nuestra cara, en nuestra piel, en nuestro cuerpo se manifiesta lo que comemos. Entonces, este es un vivo ejemplo también de lo que está plasmando el Señor aquí en la palabra. La carne, el alimento que tú metes a tu cuerpo, tiene un resultado, tiene un proceso que tiene que llevar el organismo, pero que al final se manifiesta. Puede ser internamente o externamente, ya lo hablábamos. Cuando ya estamos enfermos, que vamos a ver al doctor, lo primero que te quitan es la carne de puerco, los mariscos y todas las grasas. Es lo primerito que te lo quitan. Entonces, si aquí, como vamos viéndolo, como una ley alimenticia, pero un plan alimenticio, ¿sí? Ya no lo están diciendo. Yo creo que la gente muchas veces no queremos obedecer por el simple hecho de lo que connota la Torá, de lo que lleva la Torá, de lo que se está manifestando aquí, porque el dejar de hacer algo es tu propia decisión. Y tomar decisiones nos cuesta mucho trabajo. Entonces, el Señor va trabajando en todos los aspectos, Entonces, nosotros somos responsables, como lo decía el profesor, somos responsables de lo que metemos a nuestro cuerpo, pero también somos responsables de lo que a través de nuestros ojos leemos, de lo que a través de nuestros oídos escuchamos, y de lo que a través de nuestra boca decimos, porque también de nuestra boca sale lo que tenemos en el corazón, ¿sí? Bien, y, sí. es también el alimento que nosotros a lo mejor estamos dejando de consumir cuando ya lo que sale de nuestra boca ya puede ser algo grave, ¿no? Lo que estás tocando es lo que viene en Marcos, ¿verdad? En el Evangelio de Marcos, y qué bueno que lo estás tocando, porque mucha gente que nos está viendo se le puede venir a la mente este pasaje. Cuando Cristo dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de la boca. Y aquí había que analizarlo muy bien y entenderlo muy bien, porque Dios no se contradice. A veces nos pareciera que se contradice en la Escritura y no es así. Si ahorita analizamos bien este pasaje donde Cristo dice tal cosa, nos vamos a dar cuenta que él habla del alimento, ¿verdad? De lo que está en nuestra mente, porque dice que el pensamiento del hombre está de continuo al mal. Está hablando del pensamiento humano, porque mucho puede pensar, bueno, ahí está, entonces no me contamina lo que voy a comer, sino ya por orar ya está santificado. Pero no está hablando de eso el Señor. Ahorita estaba poniendo atención a los animales que estaba mencionando Susi, y me llamó mucho la atención el camello y el cerdo, porque se me vinieron a la mente dos escrituras. Génesis 24 habla de que el Señor usó 10 camellos
para enviar joyas y regalos para la mujer que iba a ser la esposa de Isaac, en el caso de Abraham. Y estaba hablando precisamente por qué 10, porque 10 fueron las tribus que quedaron dispersas en el mundo y se contaminaron y se hicieron inmundas, como los camellos inmundos, ¿sí? Entonces, animales para la carga, decías, animales para la carga. Este animal retiene en sus jorobas N cantidad de agua, mucha agua, la almacena. Entonces, de alguna manera el Señor estaba manifestando ahí en esa escritura cómo Él iba a traer de vuelta a los dispersos que se habían contaminado, que se habían hecho impuros, inmundos delante de Él, y que llegaría el tiempo de hacerlos puros, ¿sí? Para que entonces pudieran beber el agua de vida. Mencionó el hermano al inicio del estudio sobre que Yeshua decía, el que no coma mi carne y no beba mi sangre. Y ahí estamos hablando de la palabra, y en sangre estamos viendo que en la sangre está la vida, ¿sí? Entonces, nefesh, en la sangre está la vida. Entonces el Señor dice, tienes que beber mi vida. Entonces la revelación que viene por medio de su sacrificio es la vida que sustenta la palabra. Entonces yo, si ahorita solamente consumo la comida, la carne, solamente, y no tengo el sustento espiritual que me viene por medio del sacrificio, entonces voy a tener solamente una comprensión humana de la palabra como un intelecto, y solamente hasta ahí me quedo en teología. Pero si yo entiendo la palabra porque Él ha decidido tener misericordia de mí y me abre la escritura, me quita el sello, me quita el velo de la palabra para que yo pueda comprenderla y entonces pueda aplicarla en mi vida, entonces ya estoy comiendo su carne y bebiendo su sangre para que esa sustancia de vida empiece a trabajar en mí y pueda comprender cuando leo un pasaje como Levítico 11 y me dice el Señor, esto no debes de comer, y que sea suficiente que Él me diga a mí, no debes de comer esto, y no tenga que venir un médico a decirme, no debes de comerlo, ¿sí? Entonces es ahí donde nos va a llevar. Hablaba de fe. Entonces la fe nos lleva a actuar en consecuencia de la palabra que Él nos muestra, y por fe Él nos hace obedecerla. Entonces yo tengo hoy el poder de Dios operando en mi vida para poder tomar una decisión correcta, porque tengo mis 2 pezuñas hendidas que me llevan a caminar correctamente usando Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para comprender la palabra por medio de la revelación que viene por el sacrificio del Mesías. Entonces ya mi mente está siendo renovada, mi mente está siendo purificada, mi pensamiento está siendo desechado para adquirir solamente el pensamiento de Dios. Y ese pensamiento de Dios está trabajando en mi interior para poder hacer cambios constantes en mi vida, no solamente en lo que como, sino también en lo que hablo, sino también en lo que vivo. Entonces ya es algo, un hábito que va generando en mí, que se convierte como en un ciclo de vida, ¿sí? Que empieza y vuelve a ser restaurado, empieza y vuelve a ser restaurado. Entonces todos estamos en ese proceso, y hoy el Señor nos está no invitando, nos está exhortando a tomar con la seriedad y la importancia que tiene su palabra para llevar este alimento no solamente en la parte literal, ¿sí? Sino sobre todo en la parte espiritual que cambia mi conducta y que transforma mi vida, para que entonces sí yo pueda ser como esos discípulos de Yeshua, de Jesús, que empezaron a transformar el mundo donde los movía el Señor, por el poder que operaba en ellos, porque comprendían que ya no era tan solo aplicarlo literal, ¿sí? Sino que entendían el propósito de por qué lo venían haciendo por generaciones de una manera literal. Ahora ya entendían el fundamento. Ya entendí el propósito del sacrificio. Entendí que el Mesías tenía que venir a sacrificarse en cuerpo y en sangre para poder limpiarme y acercarme a Dios y poder comprender la palabra de una manera que no lo hacía antes. Ahora ya entiendo que el sacrificio lleva a que yo pueda comprender que tengo que sacrificar mi grosura, mi carácter, mi temperamento fuerte, iracundo,
molesto, irritante para las personas y para mí mismo, que no solamente contamina el pensamiento de los demás y el mío, sino que también daña mi cuerpo, porque también genera enfermedades diversas que vienen por asimilar o retener esos rencores, esos odios que tienes ahí acumulados por tiempo y después se transforman en una enfermedad como artritis. Entonces, hay muchas cosas que nosotros estamos viendo a partir de los alimentos que nos tocan dos puntos. Los animales inmundos te contaminan en cuanto al pensamiento, te alteran el carácter, la conducta, pero también te generan enfermedades. Entonces, ¿por qué insistimos en comer lo que nos daña, lo que nos mata, lo que nos destruye? ¿Por qué? Porque somos necios y porque nuestro pensamiento está de continuo al mal y estamos todavía con una pezuña apoyándonos en algo que ni siquiera entendemos. Sí. Hay otro de los animales que son los rastreros. Sí, a mí me llamó mucho la atención la serpiente porque también habla de las escamas. Hablamos de que el pez que tenga escamas y aletas es el que nosotros podemos consumir. También vemos, por ejemplo, que la escama es una cubierta. Y si nos vamos a Efesios en la armadura de Dios. Efesios 6, sí. En la armadura de Dios, 6:14, estamos hablando de que el Señor describe cómo nosotros nos debemos de vestir, cómo debemos de proteger todo nuestro cuerpo hasta nuestra mente. Y lo hace también a través de una coraza que tiene la forma de las escamas de los peces. Y dirías tú, bueno, ¿pero qué tiene que ver esa forma? Bueno, en el mar las escamas protegen al pez, su carne, su cuerpo, ¿sí? Y las aletas le dan la dirección, pero las escamas, al protegerlo, pueden nadar contracorriente. ¿Qué quiere decir esto? Que el pez somos nosotros los que estamos en la palabra, ¿sí? Que podemos ser guiados y protegidos. La palabra es la escama que nos protege para poder estar navegando en este mundo, ¿sí? A las serpientes, también en su ojo, cuando ellas mudan su piel, se les cae una escama, es un tipo escama. Entonces, esto me llama mucho la atención porque a nosotros como personas llega el momento en que también se nos caen las escamas, porque el Señor nos muestra, nos quita ese velo para mostrarnos la palabra, pero no mostrarla en literal, verla, no, leerla, no. Es vivirla en esos 4 niveles de estudio que tiene la palabra. Dígame. Sí, perdón, te escucho y para los televidentes, la palabra de Dios es tan amplia que de un puro temita que parece que no se puede hablar tanto. Y no quiero dejar pasar una idea que está pasando con lo que tú estás diciendo y lo que decía Connie. Connie hablaba de animales con 2 pezuñas para caminar derecho y hablaba de rumiar, y a mí me venía a la mente el cordero o el borrego o el cordero, que finalmente, y hablaba de sacrificio. ¿Y cuál era el animal por excelencia para el sacrificio? El cordero. Y ahora nos hablas del pez, ¿verdad? Con las escamas, y nos remites a la lectura de Pablo donde habla de la armadura. De la armadura. Y digo, qué sorprendente, ¿no? Cómo el Señor nos muestra desde todos los ángulos posibles las razones de su palabra y por qué tenemos que obedecerla. Creo que queda claro que el Señor nos pone ejemplos en todos los ámbitos que conocemos en el mundo, ¿sí? En todos, para que nosotros podamos verle y podamos conocerle. Ya depende de cada uno de hasta qué nivel quiere profundizar y que el Señor le vaya redarguyendo. Dios los bendiga y hasta la próxima clase de la Escuela del Discipulado.